Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano. Estamos comentando, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires para encontrarnos con realmente una de esas entrevistas que emocionan, porque para mí es un privilegio poder encontrarla. Ella se llama Diana Sperling, ella es doctora en filosofía, escritora, profesora, y la verdad que es un placer enorme invitarte y tenerte aquí en Radio Naharía, Diana. Un gusto, bienvenida. Hola, muchas gracias, Marqui. Acá estamos. Bien. ¿Cuál sería el tema principal de la filosofía hoy? Mira, yo creo que no hay un tema principal de la filosofía, sino que hay distintos grupos, distintas corrientes, distintas preocupaciones. Eh, Hay también muchos temas que parecían concluidos o esclarecidos y vuelven y vuelven. Ujú, Uno de ellos es la violencia. ujú, Otro tema que podríamos citar como algo que inquieta mucho es la alteridad y la diferencia, temas que en el siglo XX ocuparon muchísimo a filósofos como Levinas, Rosenzweig, Buber, etcétera. ujú, Eh, mm, Son cosas que en realidad se van reciclando, ¿no? Porque la filosofía no trata temas nuevos, reformula y relee los temas más antiguos, las preocupaciones humanas que empezó a plantear Platón, digamos, la vida, la desde el muerte. comienzo de la filosofía. Desde el Claro, nacimiento, vamos a un plano más, digamos, elemental. ¿Qué es la filosofía como herramienta? ¿Qué es la filosofía? Viste que se usa mucho el estar filosofando sí, o mal uso del término filosofía en todo tipo. ¿Qué tipo de filosofía es esa? Se usa la filosofía como en uso vulgar, de una manera que claro. yo creo que no lo es. Contanos vos, ¿qué es la filosofía? Hoy soy tu alumno en Qué filosofía. lindo. Bueno, tenés razón, hay algunas palabras fuertes o palabras mana, como las ha llamado algún pensador importante, Freud incluso, Steiner otro, que encierran múltiples significados y depende cómo se usen. Tienen acepciones vulgares o mejor dicho coloquiales, ¿no? Mi filosofía de vida, tal como vos Claro. decís. Y tienen un uso más, diríamos, técnico o específico o especializado. A mí me gustó porque en la pregunta vos ya estás dando una pista, porque dijiste la filosofía como herramienta. That's right. Efectivamente, o sea, la filosofía por lo menos como yo la entiendo, no es un fin en sí mismo para encerrarse en la Torre de Marfil y pensar en el sexo de los ángeles o cuántas alas tiene la mosca, sino que es una caja de herramientas para entender mejor o tratar de, yo no sé si entender, pero de formularse las preguntas adecuadas con respecto a las cuestiones fundamentales de la vida, lo que todos los humanos, todas las culturas y todas las épocas nos hemos preguntado, la vida, Ujú, la muerte, el tiempo, qué queda cuando uno se va, ujú. en ¿A dónde fin, vamos? Claro. ¿a dónde vamos? Si es que vamos a algún lado, si es que nos quedamos, no queda nada. Sí, si Todas estas estamos yendo para preguntas. adelante o estamos yendo para atrás. Claro, 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 o a los costados, ¿no? En un recorrido no lineal, porque uno podría decir, bueno, siempre se va para adelante, esta fue la ilusión del progreso, ¿no? En el siglo Claro. XVIII, XIX. Después, Walter Benjamin, horrorizado por los espantos de las guerras en Europa, dijo, el progreso es una ilusión mortífera, es una Claro. acumulación de ruinas, hay que hacerse cargo de las ruinas que nosotros producimos, ¿no? Entonces, ¿es lineal el recorrido o es circular? Esto se ha planteado desde los orígenes mismos del pensamiento. O hay un zigzag, digamos, ¿no? O hay una vuelta permanente sobre lo mismo, una Exacto. repetición. Claro, repetición con diferencia, ¿no? O Claro. sea,
una En cada adaptación. vuelta de tuerca, como dice el tango, en cada vuelta de tuerca algo se introduce que ya no es lo mismo, ¿no? Claro, Nosotros en el judaísmo tenemos el concepto de teshuvá, que sí. bueno, ahora que estamos a las puertas de Yamim Noraim, a mí me parece que es súper interesante porque es como una síntesis de un modo de pensar el tiempo y las acciones humanas. El tiempo ni avanza linealmente ni retrocede, sino que hay momentos de detención, momentos de discontinuidad, Ujú. donde se pueden revisar cuestiones del pasado para replantearse qué se hizo bien, qué se hizo mal, corregir el rumbo, ver de qué manera no caer de nuevo en el mismo error, reparar, ¿no? Entonces, Teshuvá, que es por un lado un concepto de la tradición judía, entre comillas, religiosa, a mí no me gusta el término religión, ya lo podemos discutir, Sí. es al mismo tiempo, tiene una traducción filosófica. En Nietzsche se llama eterno retorno, en Benjamin es el ángel de la historia, es decir, es algo que produce un stop, ¿no? Momento, pará. A ver, ¿qué pasó hasta ahora? No es automático, no es sin la acción de los humanos, sino que tenemos intervención en lo que pasa en la historia y en el tiempo, no intervención absoluta y omnipotente, no es que Claro, no, podemos no, no, es determinar. parte, pero es nuestra vida. Claro, claro, Es claro. también nuestra vida lo que pasa. Claro, exacto. Nuestra vida, la vida de la especie, la vida de los semejantes, la vida del planeta. Si Ujú, yo tiro todo el tiempo basura en los ríos y ujú. algún efecto se va a producir, Claro, digamos, ¿no? claro. Espérate que estoy silenciando mi celular para que no moleste el ruido. Mm. Eh, entonces, digo, esta interacción entre lo que hay, lo que es dado, digamos, y lo que hacemos, esto es lo propiamente humano. No estamos sujetos a una repetición automática como la naturaleza, sino que, como dice Hannah Arendt, podemos introducir lo nuevo en la corriente del tiempo, ¿no? Ujú. Claro, bueno, yo la única frase, no, no me tomes por por textual, la única frase que conozco de la filosofía es lo de Heráclito, que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Claro, Entonces, eso es que cuando querramos repetir, siempre va a haber una modificación en algo que querramos repetir, nunca va a ser igual. Ahora, hay algo que yo creo que vos también charlas mucho y me interesa llegar que es quizás transversal y que vuelve a surgir y se renueva, que es el antisemitismo, ¿no? Algo que increíblemente pareciera que sí nos bañamos todo el tiempo en el mismo río. Es claro. increíble. No sé cuál es la explicación de que vuelva y vuelva y vuelva, y hoy de una manera, qué sé yo, virulenta, ¿no? Hoy está tal Sí, cual como decías vos, una forma realmente. sí, mirá, quizás no es que vuelve, es que nunca se fue. Ujú. Digamos, Está oculta tapado. como se oculta la luna por las nubes un ratito, pero, o el sol, viste la canción, Ujú. pero el sol siempre está, Sí, bueno, sí, sí. esta que sería la contracara del sol, lo más oscuro de la oscuridad, que Ujú. sería el antisemitismo, el antijudaísmo, la judeofobia, poner el nombre que quieras según las épocas. eh, es desde un punto de vista casi te diría teórico, es muy interesante porque lo que muestra es la persistencia de un mismo fenómeno y su increíble, enorme y proteica capacidad de cambiar de máscaras, de mutar, de presentarse bajo argumentos diferentes, bajo rostros diferentes. Ahora es el rostro de la justicia, de los derechos humanos, ¿no? En una época Ujú. era el Bueno, rostro de la pureza de raza, el antes con la antisionismo, ahora Inquisición. es antisionismo. Claro, ahora es antisionismo, fue antijudaísmo, qué sé yo, en la Inquisición era la pureza de sangre, Ujú. después la pureza de raza con el nazismo. Fíjate cómo se apela siempre a algo
que el judío viene a embromar, a estropear, a impurificar, ¿no? Me parece que ahí está, Marky, de algún modo. Somos el elemento extraño, somos el elemento Exacto, nunca a incorporar. A diferencia del iluminismo que hablamos, justamente nunca seremos incorporados porque siempre somos el elemento externo. Por de a ratos se olvidan, claro, y cuando no tienen otra cosa que hacer o aparece algún tema, dicen, che, claro. nos olvidamos que están los judíos. Exacto, exacto. Yo no sé, a ver, hay millones de páginas escritas y de discursos pronunciados acerca de la razón, el motivo, las causas. Muchas veces esto tiene montones de desvíos porque muchas veces la causa se pone en los mismos judíos, como que son ellos los Claro. que provocan el antisemitismo con actitudes, con ideas, con acciones, con lo que fuere. Pero la verdad es que ninguno de estos fenómenos tan complejos tiene una explicación lineal, única, ni prolija, digamos, sino que cada época toma algún argumento y lo eleva a la razón fundamental. Yo te diría, Marquis, que estudiando esto como fenómeno de estructura, no como anécdota, Sí, porque no lo es. no lo es. Yo creo que es un fenómeno de estructura y para mí habría alguna manera de entender este fenómeno. Esto yo lo empecé a plantear hace 30 años en mi libro Genealogía del Odio. No es meramente la diferencia, que somos el otro, este caballito de batalla que no se Sí. sabe muy bien qué significa. Yo creo que va por otro lado. A mí me parece que en algún punto la civilización occidental está narcisísticamente enamorada de sí misma y de sus antecedentes griegos, de la fuente Ujú. griega que planteaba lo que Hegel llamó una bella totalidad ética. Y el judío viene a meter una cuña cuando dice que somos incompletos, somos extranjeros, somos impuros, somos Claro. fallidos, metemos la pata. Para decirlo en una palabra quizás que uso un poco abusivamente, pero me parece que sintetiza bien, somos castrados. Los seres Ujú, humanos somos castrados, somos ujú, mortales, no tenemos nada en común con la divinidad, o sea, ujú. no somos Claro, descendientes de claro, claro. dioses, no somos semidioses ni héroes. Fíjate, todos los protagonistas bíblicos en algún punto son una porquería, son tipos Tienen sus fallas. cobardes, Tienen sus fallas. engañadores, qué sé yo, ¿viste? Como somos los humanos. Este espejo Ujú, es terriblemente doloroso y es renegado por una cultura que se mira en la belleza apolínea y en la armonía griega, donde venimos de los dioses, según el mito griego, claro. y no tenemos esas fallas. Entonces, el judaísmo viene a traer, en vez de la buena nueva, que sería el evangelio, el euángelos, viene a traer la mala nueva. Mira, no somos eso, somos una mezcla medio embarrada, ¿no? De maravillas y de posibilidades, pero también de porquerías y de actitudes muy reprochables. Miserables, claro, Sin miserables. embargo, acá estamos, porque es esto lo que nos salva, digamos, de la extinción, porque el que se cree que está por encima y que está más allá de todas las fallas y que es perfecto, ese es el que cae y se autoextermina, digamos, como cultura, como ha pasado, ¿no? Sí. Vos sabés que yo hay una de las frases que acuño que a mí me maravilla como definición del antisemitismo, es la de Sartre, que es justamente el socialismo de los idiotas, ¿no? Tiene varias versiones, Sí, pero digamos, esa es sí, la explicación. Y yo creo que realmente sí, o sea, es lo que une a todos aquellos que creen que descubrieron la pólvora, como ahora vuelve a surgir tontamente bien de casualidad que quieren ahora aplicar a los soldados israelíes que van al sur de Argentina una intención colonialista, como que Argentina
va a pasar, quieren dividir Argentina en dos partes y la parte sur va a ser una cosa que yo digo, Bueno, los mitos como los protocolos de los sabios de Sion, o bueno, en sea, base a eso, claro, en base al plan de claro, Linier, en base a eso, siempre va a haber se materia recicla, para los terraplanistas, ¿no? claro. Siempre van a inventar alguna fábula donde el judío es el malo de la historia, el demonio, el monstruo, eso, ¿viste? Yo No, creo que esto hay que resignarse en algún punto, en el sentido de que esto no va a desaparecer. Es terrible lo que digo, ¿viste? Pero ujú, no seamos ingenuos, porque si creemos que informando y educando y haciendo saber qué buenos que somos, van a dejar de odiar al judío o de querer su exterminio, bueno, me parece que estamos pecando por una falta absoluta de sentido de la realidad. Hay que partir de otro lado. Esto existe y es estructural a la cultura. Y cuando digo Occidente, incluyo al Islam radical, porque ujú. no por casualidad el Islam radical hace alianza con el nazismo. Cuando el mufti de Jerusalén Sí, se sí, enfrenta con sí. Hitler y organizan planes de exterminio porque coinciden absolutamente en esa ideología, Ujú, fíjate vos que dos cosas que parecen tan opuestas, uno que sí, viene de la Alemania culta, ilustrada, bla, 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 y el Islam que supuestamente viene de Oriente, no, tienen ahí un punto en común que justamente sirve a los efectos de analizar ¿qué es lo que sostienen ambas posturas con argumentos muy diferentes? Uno con argumentos cientificistas y otro con argumentos religiosos. Fíjate cómo coinciden, ¿no? sí, no importa Digo, el argumento, digamos. claro, para Eh, no dejarnos engañar, ¿no? Claro. Bueno, la mala noticia para nuestros telescuchas, para los que nos están viendo, es esa. El antisemitismo va a existir siempre. Entonces, porque hay una teoría o no sé si es un concepto popular, de que no digas eso porque eso alimenta el antisemitismo. No digas, no hables así porque eso a los árabes se van a agarrar de esta crítica que vos haces al gobierno de Netanyahu para decir que ni siquiera los judíos se quieren a sí mismos. O sea, hay todo un prejuicio, una cuestión intrínseca dentro de interna, no hablo ya del Sí. antisemitismo externo, interna de que no tenemos que decir, no tenemos que mostrar, no tenemos que hablar, dejemos que las cosas, que ellos se cansen de tirar piedras, digamos. Ese sería el concepto por ahí. Sí, a ver, yo creo que sí hay algunos grupos que hablan de más, o algunas personas que hablan de más, y que se tiran piedras a sí mismos. A mí me parece que la crítica a las acciones políticas de un determinado gobierno es absolutamente legítima. Por supuesto. Ponelo en el caso argentino, durante la dictadura militar. Suponete, o en Sí. Chile con la dictadura, en fin, hay montones de ejemplos en el mundo. Ujú. Un argentino digamos, podía perfectamente criticar y oponerse y, bueno, no se podían hacer manifestaciones, pequeña diferencia, ¿no? Sí, sí. Imagínate en la época de la dictadura acá o Pinochet en Chile, cientos de miles de personas marchando en contra del gobierno. Te tiran una bomba y se terminó No, no, todo. O no. sea, No, en no existe ni Israel la esto posibilidad. ocurre, claro, en Israel se puede digamos. Sí. Entonces, esto ya marca una diferencia, pequeña diferencia, Sí, digamos, sí, ¿no? bueno, no vivimos en una dictadura, todo lo contrario, Democracia, claro, claro, es claro. una democracia absolutamente imperfecta, Ujú. fallida, con un montón de macanas, con cosas que, Sí. bueno, está la posibilidad de en las próximas elecciones cambiar el gobierno, Ujú. formar otros grupos, postular otros programas, por supuesto, digamos. Sí. Lo que quiero decir con esto, Marky, es que la crítica me parece extraordinariamente valiosa y demostrativa de que aún en un régimen que a nosotros no nos gusta nada, esto forma parte de la democracia. Ahora, hay un límite muy sutil
entre una crítica que podríamos llamar legítima Ujú, y un englobar todo, meter todos los gatos en la misma bolsa. Porque algunos críticos y autocríticos daría la impresión de que están demonizando a Israel mismo, como si fuera que Israel es culpable de las acciones de un gobierno que no nos gusta nada. Ok, es el único caso en la historia universal donde un pueblo entero, una nación entera, es cuestionada o puesta en la picota por las acciones de su gobierno. Yo nunca dejé de ser orgullosamente argentina, aún ujú. en épocas de la dictadura. Tengo Claro, queridísimos amigos y alumnos chilenos que nunca dejaron de ser amantes de Chile, aún en la época del peor gobierno militar, de la peor censura, de la peor ujú, represión, etcétera. Entonces, me parece que ahí hay que hilar fino. Entonces, ni autocensura, ah, no, yo no puedo criticar, sino tener como claro qué es lo que se critica, en qué términos, qué es lo que se sostiene a rajatabla, es decir, la existencia del Estado de Israel y su derecho a defenderse, pues son la misma cosa. sí, Si algo existe es porque tiene derecho a defender su existencia, digamos, por ¿no? supuesto. Y por otro lado, una crítica estrictamente política a un grupo, a un gobierno, a un partido que Ujú. hace cosas que consideramos horrorosas y que es absolutamente legítimo querer que eso cambie. Digo, ahí hay un terreno, me parece delicado, ¿no? Muy Como fino, para... como dijiste vos, es muy fino el límite Sí, y yo cuando veo algunos carteles o vi algunas manifestaciones de algunos grupos que dicen no en mi nombre, como si alguien le hubiera pedido el nombre de ellos para hacer algo, o que dice, no, no, yo soy judío, pero no tengo nada que ver con lo que está pasando, como ya, a mí no me agarren por eso, porque yo no tengo nada que ver con lo que claro. pasa en Israel, yo soy judío de acá. Ese tipo de manifestaciones que yo digo, en definitiva son boomerang, porque me recuerda a los abuelos de los alemanes que fueron a la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania y eran llevados después por el nazismo con todas con todas colgando todas las medallas. Claro. Igual entraron en los campos de concentración y bueno, igual fueron exterminados. Como que hay una necesidad del judío de congraciarse con quien está denostando el mismo judaísmo, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, son milenios de historia, ¿no? Me parece que algo de la culpa que nos echan termina introyectándose. Esto es una interpretación salvaje. Lo Sí, que quiero decir es que muchas veces uno termina creyendo el argumento del enemigo porque de algún modo le alivia su la propia culpa. posición. Claro, yo escribí algún articulito hace, no sé, un mes, 2 meses con respecto a esto, no en mi nombre. Ujú. La realidad es que todo gobernante cree que habla en nombre del pueblo porque fue elegido. Entonces, parece que es un cliché, yo, qué sé yo, hablemos de la Argentina para sacar el tema. Y Sí, Milei no gobierna en mi nombre, yo no lo voté, este, claro. pero de algún modo asume la representatividad De la porque mayoría. fue Claro, votado y elegido democráticamente. No me claro, por la gusta, no me mayoría. gusta lo que hace. Estoy esperando las próximas elecciones para ver qué Claro, otra opción se presenta que se exacto. acomode más a lo que yo considero que tiene que ser una república, una democracia, etcétera, etcétera. Ujú. Pero yo no puedo decir no en mi nombre, porque iría en contra de la estructura de una democracia, Claro, digamos. claro, claro. Entonces, yo puedo decir no me gusta nada y estoy en contra y lo critico, y cuando tenga la oportunidad de elegir, voy a elegir otra cosa. Eso sí, lo puedo decir. Claro, es una Pero yo opción. no asumo la culpa de las barbaridades que puede hacer este gobierno, el otro gobierno. No la asumo porque no tiene que ver Claro, no son conmigo. propias. Pero claro, no las hice yo, pero está en un lugar de gobernanza, digamos, donde de algún modo es, entre comillas, legítimo que asuma
la representatividad de la nación entera, porque así se lógico. maneja la democracia. ¿Qué voy a Así es. hacer? ¿Viste? Sí, 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 Si sí. no, Es, tendríamos que vivir en otro régimen, qué sé yo. tanto él como Netanyahu son figuras que han sido elegidas o por lo menos que representan la mayoría en el voto y bueno, hasta tanto eso no se modifique de la misma vía que llegó, Claro, no habría que tener ninguna otra expectativa. Pero me gustaría, justamente, tocaste un tema que es, uno termina comprando el argumento del enemigo. Nosotros estamos allá hace 2 años en guerra, bueno, como vos sabés, y en algún momento en el cansancio, digo yo, de lo mismo, y en la repetición y un elemento que yo creo que es disruptivo de la historia de la comunicación, que son las redes sociales, sí. creo que empezamos de alguna manera a entender, dice, pará, tanta gente, dice, que no es tanta gente capaz, pero que es tanta repetición de voces, supuestas voces diferentes. Entonces vos decís, ¿algo estará pasando? Eh, ¿Te compraré este argumento yo también? Sí, mira, salió, no sé si leíste un magnífico artículo de Andrés Rosler en la revista Seúl. No. Bueno, Andrés es abogado, jurista, es un Ujú, pensador interesantísimo, además de ser un encanto de persona, y ujú. te lo sugiero para entrevistar si en algún momento Sí, él sí, tiene sí, oportunidad. sí. Andrés, hijo de sobrevivientes de la Shoah, en fin, Ujú. es Interesantísimo. una persona además con una formación impresionante en derecho. Publicó un artículo titulado La trampa de la excepcionalidad judía, con el cual yo acuerdo totalmente, es la línea en la que vengo trabajando hace muchos años, Ujú, esto de una cierta superioridad moral que aparece en esas frases, no en mi nombre, yo como judío no quiero quedar pegado, no quiero que se me salpique con una pizca del barro, ujú. el barro de la historia, Sí, sí, digamos. de lo que están haciendo. Claro, me parece que esto de exigirnos a nosotros mismos un parámetro que esté por encima de la humanidad y tener un país que sea ese sintagma tan mal entendido, el pueblo elegido, por favor, esa Ujú, vulgata, ¿no? ujú. Como se ha entendido, se ha mal Sí, entendido sí, a lo largo de los milenios, esa frase bíblica, seguir creyéndonos a nosotros mismos porque son como las dos caras de la misma moneda, tal cual, fíjate. tal cual. Compramos que tenemos que ser excepcionales, más éticos, más morales, más buenos, más justos, más kasher, Para que nos más quieran. no sé qué, porque eso es lo que venimos a traer al mundo, Or la Goim, la Sí, luz sí, para sí, las sí, sí. naciones, y al mismo tiempo apenas ese paradigma o ese modelo hace agua, porque hace agua, decimos no, yo no tengo nada que ver con esto porque no Claro. responde a este. ¿Entendés? O Sí, sea, sí, sí, esa sí. contradicción está implícita en esta cuestión. Mira, en el libro, te cuento que mi próximo libro sale ahora en 2, 3 semanas. Ah, Su ti- interesantísimo. sí, su título es Los impuros. Ujú. Los impuros. Te haré llegar Sí, alguna, sí. algún ejemplar online o Bueno, lo que sea, veremos, sí, sí. donde trato de desarrollar esto. No, no compremos ese ideal, porque es comprar el ideal griego. Somos Claro, descendientes de los claro, dioses, digamos. claro. El hombre Nosotros, perfecto, el modelo bueno, perfecto. nosotros No lo lo planteamos somos. desde el Dios, desde Elohim y Jehová, digamos, compramos eso de que somos el pueblo que Él eligió. Vaya a saber cómo fue la elección y entre quiénes, ¿no? Pero bueno, compramos esa idea y a partir de esa idea que Él nos eligió, compramos una superioridad que no tenemos, o sea, No, claro. que no Que existe, es como digamos. también cierta soberbia, Que ¿no? tenemos muchos premios Nobel, que tenemos Pues mucha gente sí, inteligente y que descubrimos muchas cosas. Bueno, eso nos sí. hace la superioridad. Pero por otro lado, cuando nos atacan, decimos, no, mira, bueno, somos superiores, pero no para eso. Claro, claro. Entonces, esto es lo que se llamó el judaísmo apologético, ¿viste? ¿Cómo nos van a Ujú. atacar y nos van a querer eliminar si las vacunas que inventamos y Sí, sí.
A mí no me gusta ese pensamiento. Yo creo que somos como todo el mundo, con las mismas fallas y las mismas virtudes o distintas, pero somos seres humanos comunes Sí, y corrientes. Lo único que hacemos es poner a la vista la falla inherente a la estructura humana. Lo mismo con Israel. Traslademos del individuo judío al país, país. digamos, ¿no? Israel es un país como cualquiera. En mi libro, este que sale ahora, yo cito un texto maravilloso de Isaiah Berlin, gran pensador político, filósofo político y de la sociedad y demás, que se llama La cura de la ostra, donde habla de las ostras como, qué maravilla, las ostras que dan nacimiento a la perla, pero es por una enfermedad. Wow. Entonces, si yo tuviera que curar a todas las ostras, no habría más perlas. Yo quiero ser una ostra común y corriente, no una ostra que dé perlas a costa de su propia existencia y de su Claro, propia salud, ¿no? qué Me parece una interesante. síntesis maravillosa Maravillosa, y maravillosa. creo que estamos un poco en esa situación, Marky, y creo que es un momento súper interesante para pensarnos a nosotros mismos entre estos dos paradigmas de la perfección y la soberbia, de la superioridad moral de un supuesto pueblo elegido como si fuera un privilegio, que no lo es, porque en la Torá no Sí, hay nos, ningún nos privilegio. eligieron los antisemitas especialmente nos eligen. Claro, claro, porque cuando uno pregunta qué somos los judíos, el único que tiene la respuesta es Es el el antisemita. antisemita, Claro, ¿no? claro, Nosotros no claro. sabemos qué somos, vamos andando en la vida Sí, somos unos como se más. puede y resolviendo los problemas que se nos presentan como se Claro. puede, ¿no? Me parece Sí, que sí. si uno se ubica en esa línea, desaparece esta exigencia de superioridad y de no falla, y al mismo tiempo desaparece también la autocondena porque tenemos esa falla que no queremos que se nos impute, ¿no? Sí, a la vez que yo digo, se nos enaltece en algunos lugares y algunos grupos sociales nos enaltecen y creen que nosotros somos, digamos, que al ser judíos tenemos todo a disposición, y no está el tipo que corre atrás para cubrir el banco. No existe la cosa diaria ¿entendés? No hay pobres, no, ustedes tienen toda la plata, o sea esta cosa de creer que todos somos hijos de Rockefeller, digamos que es el Dios, claro, el Dios Rockefeller inundó todo el judaísmo, o él iluminado a su vez por Dios, que le dio todo el poder, y bueno, y estamos todos millonarios. Entonces, eso nos saca, o sea, nos saca, no, pretende sacarnos de la normalidad, digamos. Claro, Pretende claro. sacarnos de ser unos más. Y nosotros creo que, bueno, que esta charla por supuesto que sería para 6 horas y me encanta charlar con vos, la verdad que es maravilloso. Las pequeñas perlitas, sin que sea de la ostra, sin enfermar a la ostra, que encontramos, porque esto de que no tenemos que obligarnos a ser el pueblo elegido, y no, porque no nos eligió nadie en realidad, y aunque la Biblia diga, etcétera, etcétera, y no tenemos tampoco que escondernos de ser lo que somos. Claro. No tenemos que dejar de ser para ser otros, porque no podemos ser Para otros. gustarle al otro, para gustarle Exacto. al otro. Pero quiero agregarte una cosita, una línea nomás, no tal Ujú, margen. mm, Cuando uno estudia un poco de antropología y recorre los mitos de muy diversas culturas, todo pueblo se considera elegido. claro, Es decir, todo claro, pueblo considera que ha sido creado por sus dioses claro. como una Claro, maravilla claro, claro. especial, porque antes no existía la idea, esto lo trabaja muy bien Leo Strauss, no existía la idea de culturas diferentes, sino que cada cultura, cada pueblo, cada grupo, cada Tenía sus colectivo dioses. claro, se consideraba autoelegido o elegido por sus divinidades Ujú. y puestos en el mundo para determinada cosa. Si uno lee toda la mitología griega, lo vas a encontrar, pero por todos lados. Y cualquier Claro, mitología, claro. Es que los helenos, la cultura helénica es eso. por supuesto, Son superiores. Son por superiores, supuesto. son hermosos, son el Apolo, Bueno, bueno.
La figura de la Apolo, digamos. cultura, pero nadie nunca se los reprochó. ¿Sabés por qué? Ujú. Porque Bueno, creo desaparecieron. que desapareció, claro. O sea, Porque desaparecieron. yo creo que eso Es es lo que no nos perdonan, me parece, en claro, el es fondo. exactamente eso, En es el fondo. exactamente Ser las tal cual. cucarachas que no mueren con la guerra Sí, nuclear, ¿no? pero no somos No, cucarachas, no. somos humanos con la dignidad de lo humano y con las fallas de lo humano, dispuestos a seguir estando, a perseverar en nuestra existencia, como diría Spinoza, Sí, con las herramientas que sean necesarias, y para eso la filosofía es muy útil, para ujú, aprender también a plantearse las preguntas que corresponden, no para dar respuestas, pero por lo menos plantearnos las preguntas que corresponden para seguir perseverando en nuestra existencia y creo que es, aumentando nuestra potencia. Viva creo, Spinoza. creo que es el cierre perfecto para esta charla, Diana. Es el Muchas cierre gracias, perfecto Agustín. porque si preguntamos al principio de la charla qué es la filosofía, bueno, aquí lo tenemos. Es lo que nos da nos indica y nos invita a preguntarnos y a preguntarnos, y más que a estar dando respuestas a otros, ¿no? Preguntarnos a Exacto, nosotros mismos. tal cual. Bárbaro. Bueno, te agradezco Muchas gracias. muchísimo este tiempo, y bueno, espero que sigamos en contacto y que, bueno, ahora salen los ídolos, ¿no? Los Los impuros, impuros. perdón, los impuros que salen septiembre, ¿será octubre? ¿Cuándo Sí, lo tenés? septiembre, las primeras semanas de septiembre ya va a estar Bárbaro. en las librerías. Aquellos que nos están escuchando desde Argentina tienen eso, van a tener en las librerías. Los impuros, un libro de Diana Sterling que creo que debe ser sumamente interesante. En algún momento, cuando nos llegue, lo vamos a poder analizar y charlarlo con ella. Gracias, Diana. Que tengas A muy vos, lindas fiestas y bueno, gracias por participar acá en Radionaria. muchas gracias. Un Un beso. abrazo. Chao, chao. Chao. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz.